la discusión. Aquí les aparece. Era la primera discusión que en otros años hemos comenzado, pero ahora pues, repito, aprovechando el tiempo, pues hicimos pues dos discusiones antes de esta. Para los del viernes, pues vamos a hacer la segunda discusión el viernes. Entonces esta discusión voy a aprovechar ahora en clase para avanzar, porque la vacación, quieres o no, pues los horarios que nosotros elaboramos en la facultad, pues son un poco distorsionados con algún orden, llamémosle académico, sería de acuerdo al sistema de educación. Uno pues creen que la educación superior tiene que ser parecida a la educación de primaria, no, ¿verdad? Por eso es que algunos hablan se me ha ido el nombre de este método de educación, pero el que tenemos que aplicar es el andrológico, o sea, la educación para adultos. El otro es pedagógico, ya me acordé. Entonces hablan es que la pedagogía no. ¿Cómo pues si la pedagogía es educación para niños? Pues, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer énfasis en eso, porque algunos hablan de pedagogía. Nosotros tenemos que hablar de educación para adultos. Y es en ese sentido pues que uh, en la facultad pues algunas materias eh, evalúan su potencial en el número de alumnos. O sea, hay materias que tienen 1000 alumnos, entonces se sienten que mandan pues va en la facultad, y entonces en ese sentido pues ellos eh, tienen privilegio para hacer horarios. El problema es que los hacen tarde, ¿va? Mientras que algunas escuelas hacemos los horarios pues planificados, ¿no? Y se presentan en el momento que junta directiva los pide, y a la hora de las horas tenemos que cambiarlos porque las escuelas que se creen que son la ruta 9 o la ruta 1 que apartan a los carritos pequeños tienen derecho, ¿va? No es así, ¿va? Tiene que ser pues más científico, ¿va? O sea, bueno, eso es lo que me imagino yo. Bueno, vamos a comenzar. Espero que tengan ahí pues su discusión, la guía de discusión. Algunos pues, como ven, era bueno que la hubiera hecho impreso para poder resolver los distintos tipos de problemas. Bien, en la parte 1 de la hoja de discusión aparece el primer apartado donde dice desarrolle los siguientes ejercicios, y aparecen textuales, ¿verdad? Entonces, tipo parcial, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el ejercicio E, donde habla de una pieza que tiene un diámetro de 25 milímetros. La pieza, fíjense bien, que aquí pues, es que no me vayan a salir, pues es que yo lo entendí de esta manera, ¿no? Aquí estamos en dibujo técnico, y lo que usted entiende lo debo de entender yo, ¿no? Entonces, recuerden, pues, los dos problemas del dibujo técnico: ejecución e interpretación. Y que se han dado dos casos, pues, que en unos exámenes, pues, algunos alumnos reclaman de que ellos lo interpretaron de otra manera. Entonces, no estamos, pues, en nada, ¿no?
Bien, voy a resolver el ejercicio E. Para eso, pues, primero, antes de resolver un problema hay que leerlo, hay que interpretarlo para que el foquito, ¿verdad?, que estamos esperando que funcione, visualice, o sea, se imagine, ¿verdad?, la solución del problema. Entonces, aquí es donde vuelvo a hacer el comentario, ¿verdad?, de la materia Introducción a la Ingeniería. Lastimosamente, pues, algunas escuelas, pues, no han rescatado esa materia. Pero ni modo, los amigos de la universidad, de la facultad, pues, vieron de que no era necesaria la materia y la quitaron. Leamos el problema. Una pieza, vamos. Cuando hablamos de una pieza, estamos hablando de un objeto. No me dicen la forma, pero sí me dicen que tiene un diámetro. Y a eso, pues, usted que trae conocimiento ya de bachillerato, pues, ya sabe a qué se refiere cuando se dice la palabra diámetro. No dice si es interno o es externo, bueno, pero sí nos dice de que la pieza tiene un diámetro de 25 milímetros. Entonces, cuando me habla de una pieza, me está hablando de algo real, ¿va? O sea, algo concreto. ¿Eh? Y está representado, ya cuando me habla de representado por 25 centímetros, ¿va?, me está indicando que se ha dibujado, ¿va?, representado. Entonces aquí donde debemos de, ¿va?, las variables hacerlas, va de acuerdo a mi modelo matemático, pues, buscando la solución, ¿va? Entonces ya tengo la variable de entrada 1, es la medida real en el objeto, y la variable 2 es la medida en el dibujo. Entonces me están pidiendo que determine la escala utilizada para su representación gráfica. Entonces estos problemas de esta guía, vamos a poner aquí discusión 1. La discusión 1. Esto es lo que no me gusta de que se meten cuando uno no necesita las informaciones. Vamos a ocupar el concepto de escala y sabemos que el concepto de escala se refiere al factor de escala. Entonces, el factor de escala pues tiene tres maneras de escribirse, ¿va? La escala de ampliación, x es a 1, la escala natural, 1 es a 1, y la escala de reducción, 1 es a x, ¿va? Bueno, entonces aquí le vamos a poner a esto, para el problema E, un signo de interrogación, ¿va?, que es lo que nos están pidiendo el factor de escala. Bueno, eso es una deducción al leer el problema. Entonces, el factor de escala, o sea, la escala, lo voy a escribir matemáticamente, es igual a la medida gráfica o del dibujo, ¿eh? La medida en el dibujo sobre la medida real del objeto. ¿Está? Entonces ahí están las tres variables: factor de escala, medida del dibujo, medida real del objeto. Entonces aquí veo yo de esas tres que conozco. Entonces la medida en el dibujo me dice que es de 25 centímetros. Y la medida del objeto
la medida real del objeto es igual, permítanme que creo que está, es de 25 milímetros la medida real y la representada es de 25 centímetros. Ah, pues sí, estamos bien. Le vamos a poner el MM. ¿Va? Entonces, de acuerdo, este es el modelo matemático. ¿eh? Modelo matemático, variables de entrada, variables de salida. Esta es la variable de salida, ¿va? Variables de entrada, variables de salida, modelo matemático. Entonces, solucionémoslo. ¿va? Entonces me quedaría que el factor de escala, la escala va a ser igual a la medida en el dibujo, que son 25 milímetros, dividido entre 25 centímetros. Entonces, al no tener cuidado, cualquiera puede hacer ahí la operación y va a salir mal. Entonces hay una, pongámosle una ley, ¿va? De las unidades, ¿va? Que si vamos a operar, unidades deben de estar o deben de ser homogéneas. ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros, lo que necesitamos son milímetros. ¿va? Entonces, ya el numerador ya está en milímetros. El denominador es el que no está en milímetros. Bueno, aquí creo que tengo un error. ¿va? Por favor, cuando me vean que tengo un error, avísenme. Dije que la medida... Esos Así es, centímetros. así es. Aquí arriba son, ¿verdad? Son centímetros. Ahí está. Y estos son milímetros. Entonces, miren, aquí está bien escrito y aquí lo estaba escribiendo mal. ¿verdad? Centímetros, milímetros. Entonces tenemos que ocupar, ¿se acuerdan que una de las actividades que tuvimos fue la tabla de unidades? ¿va? Entonces cada quien pues debe tener sus tablas de unidades. ¿verdad? Y si en algún examen es necesario indicarles algunas unidades, se les va a hacer, ¿va? Para que no, si es que es necesario. ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que pasar el numerador a milímetros. ¿va? Entonces me quedaría, fíjense que hay que llevar ordenado los pasos. Aquí no quiero solo respuestas, ¿no? Por eso estoy tratando de irlo haciendo pues en una forma ordenada para que cuando se le exija en una actividad, pues usted también lo haga en forma ordenada. Ya hay que irnos acostumbrando, porque el ingeniero pues debe de explicar lo que ha hecho. Entonces, hay un factor, ¿va? Hay varias maneras de hacerlo. 25 centímetros multiplicados Por 10. por 10, muy bien, 10 milímetros
divididos esto entre un... Ese es el factor de conversión, entre 1 centímetro. Entonces, como ven, aquí pues vemos que se elimina, ¿va? Centímetros con centímetros. Y me queda los milímetros. Entonces serían 250 milímetros. Sustituyendo, quedaría que el factor de escala va a ser igual a 250. Como ya están homogéneas las unidades, ya no le pongo pues mm, porque sabemos que para nuestro propósito, que es el dibujo técnico, las escalas deben de estar en milímetros. Entonces, dividido entre 25, nos da 10/1. Fíjense que no estoy desperdiciando el denominador, que es 1, porque matemáticamente quedaría 10. Matemáticamente, ¿va? Pero aquí no. Aquí lo debo de poner así para saber, ¿va?, de qué tipo de escala es. Ampliación. Eso, escala 10 es a 1. Escala de ampliación. Entonces, pero, ¿qué significa eso? Eso es matemáticamente, pero ya, ¿va?, en nuestra lógica del lenguaje gráfico, significa que 10 milímetros gráficos representan 1 milímetro real. 10 milímetros en el plano, 10 milímetros en el formato, representan 1 milímetro real. Eso significa, ¿verdad? Bien, entonces de eso se trata la primera parte de la guía, ¿verdad? Ahí tenemos ya pues resuelto el problema E. Hay que tener cuidado. Como ven, pues yo ya había cometido un error, ¿no?, pero lo logramos superar. Entonces ahí tienen más ejercicios, ¿no?, para que los vayan elaborando, pero recuerden, si usted tiene esa habilidad de hacerlos mentalmente, pues excelente, pero a la hora de calificar un parcial, si usted no ha elaborado pues los procesos, yo no voy a saber que lo hizo mentalmente, ¿va? Pero si lo hizo mentalmente, yo no se lo puedo calificar. Usted tiene que hacerlo, ¿va?, en el test, ¿va? Ahí se le va a proporcionar una hoja para que pueda resolver problemas. Por favor, hay un micrófono ahí que me está interfiriendo. Gracias. Bien, veamos la segunda parte de esta guía. Ya aquí pues hemos simulado de que tenemos ya un dibujo, ¿va? Dice allí que el dibujo que está representado en esta segunda parte, que lo dibujemos, ¿va?, en la escala que se pide. Entonces, el problema B, vamos a agarrar el problema B. Me dice que está a escala natural, ¿verdad? Escala natural. Entonces, las medidas de estas líneas, ¿va?, al tomarlas con una regla, la medida que me dé va a ser natural. Pero me dice que lo dibuje o que lo dibuje a escala 5:1. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que lo vamos a ampliar, ¿verdad? Lo vamos a ampliar. Entonces, de eso se trata. Entonces, voy a dejar ya, estamos en clase, el punto B
de esta guía lo vamos a dejar para que usted lo resuelva en el libro de trabajo. El libro de trabajo va a ser esta piececita, ¿va? A la escala 5 es a 1. Entonces usted elige el formato, puede ser en un A3, puede, quizás en un A4 quede, pues usted lo va a dibujar, usted lo va a centrar, ¿no? Todo eso ya lo vimos. Por eso es que cuando alguien me dice que usted no lo dijo, yo me quedo, bueno, no lo dije. Pero ahora sí, hoy hay, como dicen por ahí, va, hay negativos, va, de que lo he dicho, va, porque esto está grabado. Mientras que cuando eran presenciales las clases, pues, ¿cómo? ¿Va? Le demostraba yo a junta directiva de que lo habíamos elaborado, porque hay alumnos que incluso van a junta directiva por una mala nota que han sacado y que yo no les dije esto, que no es que no. Bueno, son anécdotas que han pasado en estos, pónganle, 22 años de dar esta materia. Bueno, ahora se los digo. Bueno. Entonces, este ejercicio B de la parte 2 de la discusión 1 lo van a presentar en el libro de trabajo. Ya les voy a dar pues las reglas del libro de trabajo. Este fin de semana se los vamos a dar para que comiencen ya a trabajar. Entonces ya lo van a hacer pues va en el libro de trabajo, afilando lápiz, va bien, eso, ¿no? Que se vea bien hecho. Bien, entonces queda esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, por lo menos, por decir algo, la línea esta inferior, va horizontal, la medimos y esa sería la medida en el dibujo que está a escala natural. La vamos a ampliar 5 veces. ¿No? Todas. Entonces ya esto es algo práctico que en alguna oficina técnica pues se puede decir que es un problema común, ¿va? Problema común. Pues ya aquí pues ya el alumno se va ya familiarizando con el modelo matemático, ¿no? Con los instrumentos, ¿no? Y con los formatos, de eso se trata. Ya, vamos a la parte 3. En la parte 3 es un poco más sencillo, ¿no? La parte 3 dice, tome las lecturas de los siguientes trazos. O sea, los trazos son las líneas, ¿no? Las líneas que ahí aparecen. Usted con el escalímetro o una regla va a tomar las lecturas. Esa sería la medida del dibujo, ¿no? Y determine la magnitud real. Aquí le están pidiendo la medida real de lo que está representado. Entonces, ya el bachiller sabe que esta nomenclatura que aparece aquí, ESC 1 es a 50, es el factor de escala para esta línea. ESC 2 es a 1, el factor de escala para esta línea. ESC 1 es a 20, el factor de escala para esta línea. ESC 1 es a 1000, factor de escala para esta línea. Una pregunta, ingeniero. Diga. Vaya, en el procedimiento que vamos a hacer, vamos a medirlo en la escala en milímetros y vamos a pasarlo a escala 1 en 1 y siempre lo vamos a dar en milímetros. No me queda muy claro eso. Bueno, aquí ya el problema es distinto. Aquí no está hablando de unidades, aquí solo le está hablando de encontrar la medida real. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Yo voy a resolver el problema. Aquí no voy a inventar nada. Lo único que sé que estoy en dibujo técnico, por lo tanto, si me dicen que tome lecturas, ¿en qué unidades las voy a tomar si estoy en dibujo técnico? Milímetros. Está, pues. ¿Para qué me voy a meter en 11 varas y le voy a poner kilómetros? ¿Para qué me voy a poner 11 varas, me voy a meter en 11 varas y lo voy a poner en pies? ¿Para qué no dice? Solo me dice, tome las lecturas. ¿Y por qué la voy a tomar en milímetros? Porque estoy en dibujo técnico. Acuérdense la primera norma que vimos. Ahí es donde comenzamos ya a hacer fácil las cosas.
¿Para qué me voy a complicar? ¿Me entiende? Aquí no dice nada de centímetros, de kilómetros, nada. Solo le dice, tome la lectura de los siguientes trazos, determine la magnitud real de lo que está siendo representado. Entonces, veamos el primero. ¿Qué tipo de escala es? Reducción. El segundo, ampliación. El tercero, reducción. El cuarto, reducción. El quinto, ampliación. El sexto, reducción. El séptimo, ampliación. Y el séptimo que sigue es reducción. Entonces aquí para que tenga esa velocidad, pues siempre estamos hablando de las tres variables. ¿Cuáles son? Factor de escala, medida en el dibujo, medida real. Bien, eso es para que practiquen, ¿va? Ocupando el instrumento, ¿va? Ocupando la calculadora, o lo pueden hacer sin calculadora. Pues para mí sería un buen ejercicio que los hagan sin calculadora para que vayan aceitando el cerebro, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguna raíz cuadrada, no hay ningún logaritmo, ¿va? Nada. Todo es aritmética básica. Y si dudo ahí en hacerlo yo, ¿va? Estoy mal. Estoy mal. Bien, entonces la primera parte, segunda parte y la tercera parte, ¿está claro? Lo que van a hacer es aplicar el factor de escala, ¿no? El modelo matemático del factor de escala. Eso es. Bien, ahora vámonos a la parte número 4. Aquí sí ya es un poco de ponerle pues razonamiento a esto. Me dice que resuelva los siguientes problemas. Me aparecen 1, 2, 3, 4 problemas. El problema 1 lo vamos a leer. Dice que usted debe representar un dibujo de conjunto de una máquina ensambladora de calzado, la cual tiene dentro de sus medidas máximas un largo de 6.50 metros, siendo su parte más ancha de 3.20 metros. Entonces ahí ya me da un área, ¿sí o no? Eso me da un área. Debido a las características mismas de la representación a realizar, el proyectista le sugiere que utilice escalas entre 1 es a 5, 1 es a 10 o 1 es a 20. Entonces le dan tres opciones. Se le pide a continuación que usted elija un formato para realizar el dibujo y exponga brevemente las razones que lo llevaron a escogerlo. O sea, lo que hemos visto en clase. Lo único que no se los di así como receta de cocina, sino que se los di planteado para que usted haga su receta de cocina, pues, para que sea pues algo pues creativo de usted. En otras palabras, usted va a resolver el problema con un formato 1 es a 5, saca sus conclusiones. Con un formato 1 es a 10, saca sus conclusiones. Con un formato, perdón, aquí tengo virus, tengo virus. Usted con un factor de escala de 1 a 5 va a resolver el problema y va a elegir el formato. Con un factor de escala 1 es a 10, hace lo mismo y ahí va cuantificando los pasos que usted debe de hacer, ¿verdad? A eso exponga brevemente las razones que lo llevaron a escoger el formato. Entonces usted tiene que decir que con un factor de escala 1 es a 5, el formato recomendado es tanto. Con un factor de escala 1 es a 10, el formato recomendado es tanto. Y con un factor de escala 1 es a 20, el formato recomendado es tanto. Eso es lo que está pidiendo el dibujo. Es un ejercicio, pues, para que usted, pues, comience a relacionar el objeto, el formato y el factor de escala. Y en los anteriores, ¿qué era? Factor de escala era una variable, la medida en el dibujo otra variable y la medida real del objeto otra variable.
Entonces aquí ya estamos involucrando el formato. ¿Se entiende? Leamos el siguiente ejercicio. Dice que un juego de planos A4 que está siendo modificado debe trabajarse a la escala más conveniente, de tal forma que una pieza con cierto grado de complejidad pueda verse en dos posiciones diferentes. Dos posiciones diferentes. O sea, ahí aparece entre paréntesis vistas de esta pieza. La de frente y la de planta, que lo vamos a ver en la unidad 2. Dice que la pieza es cúbica. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por eso? La pieza es cúbica. Tiene Puede tres ser un dimensiones. isométrico. Perdón, despacio, dígamelo despacio. Sería un isométrico. No, cuando dice que la pieza es cúbica, significa que sus lados son iguales, ¿va? Tres lados iguales, ¿va? Vamos, es un cubo, pues. Entonces tiene de altura 9.3 milímetros. Solo eso le dan. Y esa es la altura. ¿Cuánto va a ser el largo? ¿Cuánto va a ser el ancho? Lo mismo. Excelente, vaya, vaya. De eso se trata en esta materia y en esta profesión que ustedes han elegido. ¿Va? Ir imaginando, ¿va? Las variables que se les van va, concentrando en ciertas proposiciones. ¿Va? Entonces, quiere decir de que me están pidiendo dos vistas que voy a dibujar dos cuadrados, ¿va? ¿Entienden? Dos cuadrados. Ya vamos a explicar esto mejor. Entonces ahí me dice que elija la escala más conveniente a la que haría el dibujo y explique las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Ya me dieron el formato. Hoy en este ejercicio me dan el formato, es A4. Me dan la medida real. Entonces, ¿cuál es la incógnita? El factor de escala, ¿no? Y por qué lo vamos a elegir ese factor de escala. Definitivamente es un factor de escala de reducción, ¿sí o no? Ampliación, ¿Por qué? porque dice que 9.3 milímetros y a la 4 es 210 por 297. Ah, pues sí, tiene razón. Entonces la piececita es muy pequeña, yo no me había dado cuenta, yo creí que eran metros esto. Muy bien, se dan cuenta, pues yo tengo virus de tita, ¿va? Entonces sería uno de ampliación. Entonces si alguien, sin querer queriendo, pone un factor de escala de reducción, ya va malo, pues. ¿Me entienden? A eso quería llegar, ¿va? De que ya usted sabe qué tipo de respuesta va a tener, ¿va? Si es ampliación, X es a 1, donde X es un número entero, ¿va? O un número real puede ser, ¿va? Hay otras, ¿cómo se llama? Otras, llamémosle, profesiones que ocupan hasta números fraccionarios, ¿va? Cuando están trabajando en pulgadas, ¿va? En pies, ¿va? Entonces ocupan mucho los números fraccionarios. Así que no se vayan a extrañar, ¿va? Si encuentran un escalímetro en números mixtos, o sea, números quebrados, ¿va? Enteros y quebrados, ¿va? No sé, lo que hay que saber en qué unidad estaban. Eso es lo que hay que preguntar, ¿va? Bien, entonces se entienden los dos primeros problemas, ¿va? Luego dice, en la parte 5, defina brevemente cuál sería el procedimiento que relacione las escalas y los formatos que usted seguiría para dibujar un conjunto de piezas que le han sido asignadas. Aquí va relacionada la norma de la distribución. Ahí va escondidita, ¿va? Es una pregunta cauciosa. Si alguien no sabe que existe la norma de la distribución, pues no va a contestar esta pregunta en forma clara, exacta y correcta, ¿va? Pero aquí va esa norma. La número 6, defina las consecuencias más comunes que se dan al no relacionar bien los conceptos de escala y formato. O sea, ¿qué errores puedo cometer yo, ¿va?
al pasar desapercibido pues esta información. O sea, no relacionarlo. Pues. De eso se trata. ¿Verdad? Esta es una de las, cuando comenzamos a elaborar el programa de esta asignatura. ¿Verdad? O sea, yo tengo información desde el inicio. Ahora existe pues una modificación que le hicieron algunos compañeros. Entonces, uno de estos ejercicios también se los voy a poner para el libro de trabajo. Vamos a hacer el A. El problema A. Entonces, lo primero que debo de... Y voy a dividir esto para hacer el problema aquí. Va, ahí está. Aquí lo vamos a hacer. Bien. Entonces voy a dibujar el formato. El formato es, quiero ver, lo voy a leer otra vez. Me dice, usted debe representar un dibujo de conjunto de una máquina, me dan las medidas del objeto, me dan los factores de escala y me piden el formato. Aquí la variable de salida es el formato. Las variables de entrada al problema son el factor de escala y la medida del objeto. Muy bien. Entonces, voy a dibujar aquí. Este sería mi formato. ¿Verdad? Ahí tenemos el formato. Dentro del formato, pues, tenemos que dibujar la solución, ¿verdad? Y distribuida. Ahí está. ¿Cuánto tiene de alto? ¿Cuánto tiene de alto el objeto real? 650. No, ese es el largo. De alto tiene de 3.20 metros. 3.2, va. 3.2 metros y de largo dijimos 6, me dijeron. 6.5 metros. 6.5 metros, va, ahí está. Entonces, a escala natural, ¿cuál sería el formato que tendríamos que elegir? Bueno, esa es una pregunta. No, idealmente sí hay, va, pero normalizado no hay, va. Entonces, con un factor de escala 1 es a 5, ¿qué formato? Notaría. Entonces aquí le vamos a poner... ¿Cuál sería el formato con un factor de escala 1 es a 5? Va. Ahí está ya el problema. De ahí, pues, voy a resolver este y le queda para usted los otros dos, va. O sea, uno es a 10 y el uno es a 20. Bien. Entonces, tomo una de estas líneas. Por lógica, ¿cuál tomarían ustedes? ¿La menor o la mayor? La mayor. Excelente, pues la mayor, porque va... Recuerden que los formatos tienen un lado mayor que el otro, ¿verdad? Y si esta medida mayor del objeto
la voy a comparar con la medida mayor del formato, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Pero también después tengo que comparar esta con el lado menor del formato que me haya elegido para ver si no se sale. Pues. Bueno, posiblemente no. Bien, entonces ahora ya sabemos que vamos a tomar la medida de 6.5. Aquí está. Esta me va a servir para comparar, ¿va? Entonces, recuerden el modelo matemático. 1 es a 5. ¿Va? Aquí lo voy a poner. El modelo matemático me dice que ya en matemáticas sería 1 entre 5. ¿Va? Ahí estaría igual a la medida la voy a poner en minúscula, medida del dibujo entre la medida real. Ahí está. Entonces, ahora, metiéndole los valores, me quedaría la incógnita medida del dibujo entre 6.5 metros, lo pasamos a ¿qué? A milímetros, ¿va? Lo multiplico por 1000 y me quedarían 6500, ¿va? Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Se me borró este factor de escala. Vamos a... Tiene que agrandar el cuadro de texto. Sí. Hagan más grande el cuadro de texto. No, es que de alguna manera se me borró. ¿Me entiendes? Arriba hay una flechita para retroceder si hizo algo y Sí, retrocede el esta procedimiento. de Ajá. este voy a ver, pero no me lo retrocede. Agarro virus. Bueno, vamos a ver si lo logro poner aquí. Este sería, dijimos 1 entre 5, ¿verdad? Ahí está, 1 entre 5 igual a eso. Bien, entonces me quedaría, quizás voy a cambiar aquí esta situación. Me quedaría... voy a poner aquí una línea y la otra aquí. Ahí está. Ahora pondríamos el 1 aquí, ¿no? Para que lo vean bien. 1 entre 5. Ese es el modelo matemático ya. 1 entre 5 igual a la variable que andamos buscando, que sería la medida del dibujo entre 6500, ¿va? Ahí está. Ya pasamos para donde está el 1, a multiplicar el 1 y ya tengo la medida del dibujo. Entonces nos quedaría 6500 entre 5. Igual
Y ahí estaría. Quinta una, quinta de 6 una, quinta de 15, 3. Bueno, ¿cuánto les da? 1300. 1300 1300 milímetros. milímetros, ¿verdad? Entonces, a esa escala, la medida de 6.5 metros se dibujaría a 1300. Ahora, pregunto, ¿hay un formato que tenga un largo de 1300? No, ¿verdad? El formato A0 tiene 1189. ¿Estamos? No alcanzaría a dibujarse con ese factor de escala, no alcanzaría a dibujarse en un formato A0. Tendría que ser un formato 2A0. La NASA ha de trabajar con formato 10A0, quizás, ¿verdad? Está bien el chiste, ¿va? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Que con el factor de escala 1 es a 5, tendríamos que utilizar un formato mayor que el A0. Por lo tanto, no es económico. Bueno, esa sería una respuesta. No es económico. No hay en el mercado. Claro, en la PC sí va. Ahí se puede dibujar. Bien. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Según el problema que me dice, se le pide a continuación que usted elija el formato para realizar el dibujo y exponga brevemente las razones que lo llevaron a escogerlo. Entonces, con un factor de escala 1 a 5, no es posible. No es posible. El formato tiene que ser mayor que el A0. Se rechaza. Hoy hagan la prueba con el formato 1 a 10, ¿vale? Y me dicen la respuesta. A mí el formato 1 es a 10 me da 650 milímetros. 600. Aquí está chiche, ¿va? Solo pongo aquí 10 y va. Entonces, con un formato, con un factor de escala, vamos, cuidado con los virus. Con un factor de escala 1 es a 10, la medida en el dibujo sería 650 milímetros. Vaya, entonces, bien queda en un A1, ¿va? ¿Cuánto tiene el A1? 841 594 por milímetros. 841. Ahí está, ¿verdad? Entonces 841 es mayor que 650, ¿sí o no? Sí. ¿Se entiende? Entonces sí puedo elegir el factor de escala 1 es a 10. Se puede, ¿verdad? Hay solución. Entonces, para un factor de escala 1 es a 10, recomendamos que el formato sea A1. Porque yo puedo tomar el A0 y funciona, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí. Pero como mínimo sería el A1. Porque si ya tomara el A2, ¿cuánto tiene el A2? Tiene 420 por 594 milímetros. Ahí está. Entonces 650 es mayor que 594 milímetros. Entonces, esas son las razones que deben de poner en la respuesta. ¿Se entiende el problema? Sí. Entonces, con un factor de escala 1 es a 10, se recomienda mínimo el formato A1 o el A0. Ya aquel que quiere ocupar el A0, pues tiene que gastar más, ¿sí o no? Ya son otros factores, otros criterios. Pero para nosotros, la respuesta sería que con un factor de escala 1 es a 10, el formato recomendado es el A1. ¿Por qué? Y ahí se explica, ¿verdad? Y con el 1 es a 20, A Me dio 325. 325 milímetros. 325. Entonces, el A3 se puede recomendar con un factor de escala 1 es a 20. Sí. Sí, ¿verdad? Porque su medida máxima de la 3 es 420. Entonces, 300, ¿cuánto es? 300,
325, ¿va? 325. 325. 325 es menor que 420, por lo tanto se recomienda para un factor de escala 1:20, se recomienda el formato mínimo, el A3. De ahí se puede tomar el A2, el A1, el A0. ¿Estamos? Bien, como ven, ya son problemitas pues que exigen un poco más de criterio, ¿verdad? Que usted pues tenga esa facilidad de ampliar pues no solo matemática, Por eso es que ese ejercicio pues en un principio daba problemas a los estudiantes porque habían algunos que solo se iban a la matemática. No, esta es una materia, es un lenguaje, ¿no?, donde implica pues otras disciplinas como son, o otras materias como son matemática, física, y más adelante van a ir agregando otras ciencias, ¿no?, termodinámica, mecánica de fluidos, sólidos, ¿no? ¿Se entiende? Este lenguaje pues ahorita pues estamos aprendiendo, ¿no? Como ven, la variable de los formatos, la variable de los factores de escala, la variable de las medidas de los objetos, pues están relacionadas. Eso se los hablé en clase y ahora ya estamos viendo pues cómo hay que manipularlo. Bien, ejercicio pues resuelto. Ahora el que les voy a dejar yo para el libro de trabajo, ¿no?, va a ser prácticamente algo así. Tendríamos esta técnica, la vamos a aprender en la unidad 2. Miren. Entonces aquí ya le agregué volumen, ¿verdad? El problema solo nos hablaba de 2 dimensiones, pues ahora, no, hablaba de 3 también, ¿no? Un cubo nos decía, aquí está. Bien, este sería pues los límites de un objeto, ¿verdad? Entonces, la posición del observador hacia acá, se dice que me da la vista frontal. La posición del observador en la parte superior hacia acá me da la vista de planta, y la posición del observador, ya sea al lado izquierdo, me da la vista lateral. Entonces, cuando dibujamos, ¿va?, ahí están las 3 vistas pues que nos generan, ¿no? ¿Sí? Esa sería la vista lateral, esta sería la vista frontal. ¿Qué quiero decir? Bueno, ya sabemos cómo encontrar el formato de acuerdo a un área, a una medida del objeto, pero si me piden que le saque las 3 vistas, me quedaría así. Entonces estas 3 vistas tenemos que, de alguna manera, quizás no lo voy a evaluar en esta unidad, sino que en la unidad 2, ya cuando dominemos las vistas. Entonces, en un formato yo tengo que dibujar estas 3 vistas.
La idea es que hay que centrarlas, o sea, distribuirlas. Eso lo vamos a ver con el grupo del viernes en la discusión, ¿va? Porque los del grupo del martes ya lo vimos, ¿va? Por eso no voy a dejar como problema el libro de trabajo, sino que en la unidad 2. Hasta aquí nomás. Bueno, entonces el problema A está resuelto, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora veamos el problema B. Dice que un juego de planos A4 se van a modificar y debe trabajarse a la escala más conveniente, de tal forma que una pieza con cierto grado de complejidad, esto de cierto grado de complejidad me está hablando de ciertas figuras geométricas, ¿va? Que puede hacer que comparado con las dimensiones de la pieza sean pequeñas y a la hora de dibujarlas presenten problemas ya sea de compás, algún problema de trazo. A eso se debe eso, por eso los van a modificar. Y entonces la máquina esta se puede ver en dos posiciones, que serían esos cuadritos que le he mencionado, la vista de frente y la vista de planta. Entonces en un A4 iría la vista de frente más cerca de la parte superior del formato y la vista de planta más cerca de la parte inferior del formato, en un A4. Aquí está hablando de un A4. Ahora, el área, pues, como es cúbica, quiere decir de que esas dos áreas van a ser dos cuadrados, ¿verdad? Dos cuadrados, cuyo lado es de 9.3 milímetros. Entonces la pieza es cúbica, teniendo una altura de 9.3 milímetros. Elija la escala más conveniente a la que usted haría el dibujo y explique las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Bueno, en este problema me dan el formato. En el problema anterior me pedían el formato. ¿Se entiende? Entonces, 9.3 es el lado del cubo. Va, lo voy a plantear de otra manera. Vamos a abrir otro nuevo. Te voy a decir que lo guarde. Va. Discusión 1, 21. Ahí está. Bien, entonces tenemos el formato. Este sería el formato A4. Mira. Ahí está. Le trazamos los márgenes. Ahí estaría el margen. Le trazamos el cajetín. Ahí está, ¿no? Este es el área de trabajo. Entonces, ¿cuánto mide la distancia de este borde superior del margen con este borde inferior con el cajetín? ¿Cuál es esa distancia? Bueno, si esta tiene 297, ¿va? Tiene 297. ¿Le quitamos cuánto? 5 de aquí
Usa el más, tiempo. más 10 20, milímetros, perdón. 10 milímetros más la altura del cajetín, pongámosle 20, serían 30, menos 30. ¿Va? ¿Cuánto me da? 247, no, 67. 267, ahí está, 267. Bien, ese es el máximo que puedo darle yo al... Ah, pero entre dos, va. Porque como tengo que dibujar dos cuadrados, va. Entre dos. ¿Cuánto da? Este es el largo de aquí. El largo de esta línea. 267. Pero si lo divido entre dos, tendría un máximo para encontrar un factor de escala, ¿va? Del lado del cubo. ¿Me entienden? Sería que quedarían pegaditos, ¿va? Quiero hallar ese máximo. Sería 2 entre 2, 1. 133. Eso, 133. Va. Entonces, ese, si la pieza tiene ese largo, voy a tener aquí 133 y pegadito a ella 133. Entonces no va a haber espacio para separar los dos cuadrados, ¿va? Que van a tener 133. Voy a trazar una línea de referencia. Fíjense bien, esto no lo venden en la tienda de la esquina, ¿va? Una línea de referencia. Aquí está, con este color para que lo podamos ver. A la mitad del formato. Esta línea es de referencia, invisible. Perdón, solo yo la pueda ver. Me está indicando de que si a partir de esta línea le doy una cantidad para acá y la misma cantidad para acá, quiere decir que está centrado con respecto a la horizontal. ¿Estamos? Si encuentro la mitad también aquí, por eso es que algunos tableros traen ahí unas medidas. Entonces yo puedo centrar este cuadrado, ¿no? De 133, le doy la mitad por acá, la mitad de 133 por acá, la mitad de 133 por acá, y me queda centrado el cuadrado. ¿Estamos? Pero son dos. Son dos. Y con esta medida, aquí estamos viendo la posibilidad que me da el formato A4. La medida es 9 punto, ¿cuánto? La medida que tenemos es 9.3 milímetros. Entonces hay que ampliarlo. La medida máxima que puede tener sería 133. Voy a buscar un factor de escala con esta medida, que sería la distancia que hay de aquí hasta acá, porque sería la mitad, ¿va? Y la otra mitad sería esta. Entonces aquí tendría un cuadrado y el otro cuadrado aquí. Dependiendo del factor de escala, tengo el límite, porque si de ese factor de escala yo comienzo a subirle, o sea, a aumentar más el dibujo, no van a caber los dos cuadrados. Aquí estoy en el límite, entonces voy a buscar un factor de escala que me dé esta medida en el dibujo, porque la medida real ya la conocemos. ¿Cuánto vale la medida real? 9.3. Eso, la medida real es igual a 9.3 milímetros. Estas son los planteamientos que deben hacer ustedes con las variables de entrada. Y si la medida en el dibujo,
es de 130, le voy a poner redondeando, ¿va? ¿Qué escala, qué factor de escala me da eso? Entonces aproximadamente tendría aquí que el factor de escala sería igual. Disculpen, es una pregunta. Dime. Como son 2 cuadrados, no se multiplicaría 9.3 por 2. No, es que ya no me has entendido el mensaje. El cubo real tiene 9.3 milímetros. Imagínate un cubito, quizás es parecido a los de Maggi, ¿va? Sopa Maggi, ¿se acuerdan de esos, va? Parecido a ese. Entonces nos piden que lo dibujemos aquí, porque al dibujarlo hay unas figuras geométricas que no se pueden hacer con el compás. Me estoy imaginando yo, entonces hay que ampliarlo. ¿Cuánto lo voy a ampliar? ¿Cuál es el factor de escala de ampliación para este formato? Ahorita he encontrado de que la mitad dividido entre 2, este formato, esta distancia de aquí para acá anda por 133 milímetros. Por lo tanto, esta también anda por 133 milímetros. Quiere decir que si yo dibujo las dos vistas pegaditas, un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí, tendrían como lado 133 milímetros. Ese sería el límite. Ahora tengo que buscar un factor de escala, ¿va? Que sea menor de este que estoy encontrando como un índice, ¿me entendés? Un índice. Para que me quede, va. Vamos a ver. Aquí. Yo necesito que me quede algo así. Aquí un cuadrado y el otro cuadrado aquí. Ya distribuido, pues algo así, ¿verdad? Sí necesito que quede, ¿verdad? Por el momento me quedan unidos con esta medida, me quedan unidos los dos cuadrados. No, tengo que separarlo. Pero eso me sirve a mí para encontrar un factor de escala límite. Límite. ¿Me entienden? Entonces me quedaría redondeando también la medida esta, supónganse que aquí quedaría 10, ¿va? Por decir algo. Entre 130 me quedaría 1:13, ¿va? Lo voy a poner aquí. Suponiendo que 9.3 lo redondeo a 10. Y el otro lo redondeamos a 130. Entonces aquí me quedaría 1:13. Ese sería el límite. Si lo pongo 1:10, ¿qué dicen? Se traslapan los dos cubos, ¿va? Ingeniero, una pregunta. Ajá. La medida del dibujo no iría arriba. ¿O es así? No es al revés. No sería 130 entre 10. Ah, sí, tienes razón, porque aquí me dio reducción, va. Mire, pues, no les digo que tengo virus, pues. Sí, tienes razón, aquí iría 130. Ah, muy bien. Entonces sería 13:1, ¿va? Ahí está.
Entonces al hacer la operación me quedaría aquí 13. Este es un aproximado. Es a 1 para ver qué factor de escala de ampliación sería el máximo que yo puedo ocupar. Y 13 es a 1, no está normalizado. Entonces yo puedo ocupar quizás un factor de escala. ¿Cuál ocuparían ustedes como factor de escala recomendado? 10 es El a 10, 1. 10 es a 1, muy bien. Entonces ponemos aquí el factor de escala recomendado. Y es a 1. ¿Qué significa eso? Que el lado del cuadrado va a ser de 93 milímetros, ¿verdad? ¿Estamos? Multiplico por 10 la medida real para dibujarla y me quedaría de 93 milímetros. ¿Y cuánto tiene nuestro área de trabajo? Tiene 267. 93 por 2. 186. 186. Ah, vaya, entonces 267 menos 186. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le da? 267 menos 186, dijimos, ¿va? 81. 81 milímetros, ¿va? Eso divídanlo entre 3 para que tengamos estos 3 espacios. 1, 2, 3. 27. Entonces aquí 27. va 27 de aquí para acá, tiran esta horizontal. Después de esa horizontal le dan ¿cuánto? ¿Cuánto habíamos dicho? 93 va para acá. Luego otra vez 21 para acá y luego otra vez el 93 para acá y tiene que quedar aquí de 21. Ahí estaría centrado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Elija la escala más conveniente a la que usted haría el dibujo y explique las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Primero, buscamos una medida máxima donde quedaran los dos cuadrados pegaditos, ¿va? Eso sería lo máximo que podíamos aumentar. ¿Va? Me salió 13 veces, o sea, 13 es a 1. Pero 13 no está recomendado, entonces busqué un factor de escala recomendado que es 10 es a 1. Está en la norma. Y con 10 es a 1, pues, me dieron esas medidas. Entonces mi recomendación es que podemos dibujar esta pieza en el formato A4 con un factor de escala recomendado 10 es a 1. Pero alguien me puede decir, no puedo hacer 12 es a 1. Ya no va a ser 21 la separación, va a ser menor. ¿Va? Otro me puede decir, yo lo quiero hacer unos a 5. Entonces se va acercando al problema de complejidad. ¿Va? Entonces, aquí es donde entra aquel estire y encoge. Pues yo quisiera. Pero la norma me recomienda a mí el factor de escala más próximo a 13, que es el límite, es 10 es a 1, ¿verdad? ¿Se entiende? 10 es a 1. Aquí está, 10 es a 1. Porque hay que distribuirlo, miren. Aquí está el cuadrado 1, cuadrado 2. Entonces, esto ya saben de dónde salió, ¿verdad? Esta distancia. Y como es cuadrado, pues ya la línea vertical, la mitad del cuadrado para acá, la mitad del cuadrado para allá, y lo dibujamos. ¿Estamos? Bien, con esto pues ya queda claro pues la parte de escalas, formatos, objetos, ¿verdad? Voy a buscar un ejercicio para que repasemos que está aquí, ¿va?
se los voy a plantear, ¿verdad? Para que vean pues esa habilidad que debemos de tener, de no números concretos, sino que también números, va, límites, ¿va? Y de ahí pues llegar a lo concreto. ¿Preguntas? Defina brevemente cuál sería el procedimiento que relacione las escalas y los formatos. Es lo que acabamos de hacer, solo que usted elabórelo con sus palabras, ¿va? ¿Qué pasaría si yo no hago esos resultados? Nos queda un dibujo desordenado. Ah. Bueno, jóvenes, hasta aquí pues, ¿verdad? La parte de la discusión, como ve, pues es sencilla. Con el grupo que me falta el martes vamos a hacer, ¿cómo se llama? El taller de plegados. Me llevan 2 hojas tamaño oficio, o si ya tienen 2 formatos A4, me lo llevan los del grupo 3 y 4 de discusión el viernes para hacer la técnica del doblado, porque la van a presentar en el libro de trabajo a escala natural, ¿verdad? Quiero que sean tipo Martination, ¿verdad? Los dobleces, los quiebres, uno solo, no 3 dobleces, 4 dobleces, eso no sirve, ¿verdad? ¿Preguntas? Ya. Con respecto a los formatos, ¿Perdón? con respecto a los formatos, solo 2 formatos A4 necesitamos. Claro, claro, sí. Mire, No. en la facultad de odontología ahí no andan ocupando pues va materiales parecidos, ¿no? Tienen que irse adaptando de una sola vez a la realidad, pues. Bueno, gracias. Yo les aconsejaba a algunos alumnos, ¿va? Que en algunas librerías tal vez tienen formatos A1 como máximo. Pues 2 formatos A1 hacen un A0, ¿no? Vayan haciendo esas equivalencias, ¿no? Por si no encuentran el formato, la bobina, pues, donde puedan comprar y cortar, ¿va? Puede ser una imprenta, pues, que ahí ocupan bobina, ¿va? Bueno, tengo días de no andar en el mercado. Diga, Brian. No solo sería la 4 y la 0 que vamos a hacer. No te alcanzo a escuchar, que hay una interferencia por ahí. Dime. Según el A4 y el A0 que vamos a ocupar solamente, o hay más. Bueno, regla graduada, tijeras porque vamos a cortar, borrador por si te equivocas en algún, ¿va? Lo necesario. Y calculadora para que hagas No, yo algunos digo de cálculos. papel, solo sería. Ah, bueno, bond, ¿va? Papel bond. Yo digo de papel sería solo el A4 y el A0. No, ya para el libro de trabajo tenés que hacer A4, A3, A2, A1 y el A0, los 5. ¿Cuánto tiene que comprar de papel? Miren ahí, el A0 1 metro, el A1 medio metro, el A2 un cuarto de metro, el A3 ahí vayan ya cuantificando, ¿no? Bien, entonces... Solo quedaría para el libro de trabajo, solo sería el de 5 es a 1. ¿De qué me estás hablando? No, yo voy a redactar el problema. Ahorita solo hemos visto los problemas, ya sea para el sábado ya tengo redactado el libro de trabajo y se lo voy a colocar, no todo, sino que la primera parte, que sería sobre normas, porque la otra parte es lo que viene, lo que vamos a ver en estas 3 semanas antes del parcial, que se llama geometría descriptiva. Ahí pues quiero que se pongan a la par mía, porque ¿qué quiero decir? Ya deben de manejar los trazos verticales, horizontales, inclinados a mano alzada, para que vayan a la par, lo que yo voy dibujando, vayan dibujándolo, y al terminar la clase pasan sus apuntes ya hacen los trazos pues en su cuaderno y van repasando, porque vamos a ver pues líneas verticales, horizontales, inclinadas, líneas tipo A, líneas tipo B, líneas tipo C, ya las vamos a ir ocupando. Algunos, como
les hablaba a algunos alumnos de que ya en noviembre se les olvida todo esto. Y a la hora de una revisión me dice que usted no lo dijo. Bueno, ¿y cuándo inscribiste la materia? Le digo. Esos son los detallitos, pues, se los digo porque hoy estamos en agosto. Ya en noviembre algunos esto no lo recuerdan. Y en la tarea final, todito se les va a evaluar. Todito. Pues, pongo, como dicen, ficha vista, porque ya la experiencia me ha indicado que hay algunos alumnos que incluso se quejan con autoridades como el director de la escuela y le dicen que yo no les dije nada de eso, solo lo evalué. Y no es así, pues. Una cosa es que yo no lo aplique y otra cosa es que se me haya olvidado a mí, pues soy sujeto al Alzheimer, pues, pero ustedes pues tienen el programa y la asignatura y si algo se me ha olvidado, pues vayan avisándome para que, pues, soy humano, pues. Pero yo, pues, siento que todavía, pues, me puedo las tablas de la aritmética, de multiplicar. Esa es una manera de evaluarse uno del Alzheimer, ¿no? Pues quedemos así. Fíjense bien que ya estamos en la cancha. Ahorita ya tienen ejercicios, vayan haciéndolos, no vayan a dejándolos para último día, porque entonces no les va a salir ni la ciguanaba, como dicen, ¿verdad? Esto es 8 horas semanales, ¿no? 8 horas semanales que hay que dedicarle a la materia. Bueno, jóvenes, nos vemos con los del grupo 3 y 4 de discusión el viernes y con ustedes nos vemos el lunes. El lunes comenzamos la parte de geometría descriptiva, ¿verdad? Bien, cuídense. Adiós, ingeniero. Vemos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pasamos feliz tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen provecho.